Capítulo 14. Contenido áulico. La creación de apps desde el alumnado. Parto de la idea de que la escuela se va actualizando cada vez más a las necesidades del mundo de hoy. Doy por aludido que existe en la institución un aula o una clase semanal dedicada a la construcción y conocimiento del mundo de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, programación web o algo similar, entendiendo que es un conocimiento básico para sobrevivir en el siglo XXI. Con la convicción de que la escuela debe ser un espacio movilizador de la capacidad intelectual, de la creatividad y del sentido innovador de los conocimientos generales, es imprescindible el uso de la informática para lograr este objetivo. Dotel Blog 2017. Ensayo. La importancia de la informática en la educación. El Dotel Blog. Ya dicho esto, me pregunto por qué no podrían realizarse con el personal docente encargado de las TIC talleres en los que se realicen apps con el fin de mejorar la calidad estudiantil o resolver alguna problemática que involucre a niños, niñas y adolescentes. Sería básicamente llevar la idea del viejo y conocido proyecto de ciencias al plano de las aplicaciones móviles, con la posibilidad de que las personas de todo el mundo puedan ver un trabajo realizado por los y las estudiantes de una escuela y, de este modo, saber cómo piensan, cuáles son sus inquietudes y problemáticas. Considerando que una app, como toda creación cultural, es consecuencia de lo que se vive en un tiempo y lugar determinado por un grupo específico de personas. A la vez que sería una experiencia enriquecedora para las nuevas generaciones, que estoy seguro necesitarán estos conocimientos en el futuro. Proponer más juegos en clase como método evaluativo. Me parece que aquí está la raíz de los problemas. Mientras sigamos evaluando para calificar, para justificar un sistema burocrático o sencillamente porque nos lo piden, nunca vamos a ver un cambio en la educación. COSAC D 2015. ¿Es necesario tomar exámenes para evaluar? Pensarlaescuela.com. Es muy común ver en las clases que los métodos evaluativos sean pocos y mal implementados. Descreo totalmente de los resultados de las evaluaciones escritas, dado que no reflejan el conocimiento que pudo adquirir él o la alumna evaluada, aparte de estar influenciada por múltiples factores que poco tienen que ver con lo que se pretendía evaluar. El alumnado suele ponerse nervioso, tenso e incluso puede llegar a tener ataques de pánico por el solo hecho de pensar en una evaluación de conocimientos de modo escrita y que se realice en un tiempo determinado. Si tanto nos ufanamos como docentes en decir que la educación es un proceso, cada cual tiene su tiempo para aprender, poner a prueba los conocimientos puede ser una tarea divertida. Sí, esa la escuché en una reunión docente. Entonces, ¿por qué en la acción predicamos lo contrario? ¿Quién nos obliga a poner a nuestros alumnos y alumnas en una situación tan crítica en la que se les obliga a ser todos y todas iguales con una misma forma de evaluar? Entiendo que es mucho más fácil y práctico hacer multiple choice, pruebas con respuestas concretas y uniformes, pero de este modo se les está deshumanizando, aunque nos cueste admitirlo. También, como subtexto, se les está diciendo a los alumnos y alumnas que el maestro es el que sabe y que ellos y ellas son ignorantes. Por eso me parece relevante destacar la importancia tanto de la autoevaluación como de la coevaluación. Sobre todo, creo que esta última es la más influyente para el futuro, dado que se busca como objetivo que el conocimiento se horizontalice, aparte que puedan hablar entre pares sobre sus errores y formas de solucionarlo, o cómo llegar a un acuerdo, en el caso de que se pueda. Quiero citar acá distintas formas de evaluar, que pueden ser de mucha ayuda para promover un cambio de ese momento de tanto nerviosismo. Usé como referencia la siguiente web para este punto. Web del maestro cmf.com/portal/tipos de evaluación educativa. Asambleas. Comenzar la clase con una ronda en la cual se hable de los temas a evaluar prepara positivamente a los individuos para el momento de poner a prueba sus conocimientos y arengarlos para que no se sientan tan presionados. Puede incluso realizarse antes de ingresar al aula para alivianar tensiones. Diario de clases.
Se podría pedir en pares o grupos que se escriba en un cuaderno qué se realizó en la clase, teniendo aportes del resto del grupo. Esto puede servir con dos fines. El primero es para saber qué fue lo que quedó en limpio después de toda la hora, y el segundo para poder comunicar a las personas ausentes qué fue lo que se hizo y qué se aprendió. Debate oral en grupos. Este es uno de mis favoritos personales y se podría aplicar en historia, geografía, cívica, filosofía o cualquier otra materia de humanidades o ciencias sociales. Consiste en dividir a la clase en dos grupos antagónicos que tengan que defender una postura o explicar las diferencias entre una y otra. Por ejemplo, Grupo 1 debe decir los beneficios y perjuicios del sistema capitalista y Grupo 2 del comunista. O incluso se podría hablar de un Grupo 3 que defienda el anarquismo u otras posturas político-sociales no tan hegemónicas. Lo mismo podría hacerse con algún tema de moda que traten los medios sin recurrir a extremismos y tratando de guiar a la clase a un punto en común. Puede también intercambiarse las posturas para que se interioricen más a fondo sobre los argumentos esgrimidos. Realización de un informe sobre lo aprendido. Recomiendo este método para alumnos y alumnas que no se muestran demasiado expresivos oralmente o que trabajan mejor de manera escrita, pero a su tiempo. Se trata de escribir en una hoja qué fue lo que se aprendió e incluso se les podría proponer que dé su punto de vista y qué le podría sumar desde su perspectiva a la cuestión. Video y análisis posterior. Este recurso se utiliza bastante, sobre todo para enseñar un tema nuevo. Forma parte del aprendizaje por medio de TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y puede ser aplicado a cualquier asignatura. Lo que puede hacerse también es, siempre bajo constancia escrita y antelación al personal directivo, la realización por parte del alumnado de un video grupal en el que se inserten distintas imágenes o representaciones del tema que se quiera hablar. Considero importante que cualquier persona que egresa hoy en día de la escuela tenga conocimientos de cómo editar un esquema en PowerPoint, Keynote o Prezi, e incluso la utilización de Photoshop, sin importar la carrera que vaya a seguir, porque la vida del siglo XXI cada vez impulsa más la creación y edición en medios informáticos. Esquema grupal. Este método es un clásico, alentando la realización de un cuadro sinóptico en grupo por medio del cual se explica un tema en particular. Lamentablemente, luego de ver este procedimiento durante tantos años, encontré las fallas que podrían debatirse para solucionarlo. ¿Cómo podemos asegurarnos que todas las personas del grupo estuvieron involucradas en la realización del mismo, aportando por igual? ¿De qué manera podrían explicar lo trabajado sin recurrir a aprendérselo de memoria? ¿Cómo podríamos adaptar este sistema al mundo contemporáneo? Reflexión grupal. En las clases de teatro o de danza, tenemos la costumbre de siempre finalizar la lección con una ronda en la cual se les dé la palabra a los y las protagonistas de la jornada, quienes van repasando paso por paso lo que se hizo y qué fue lo que se aprendió, dicho con sus propias expresiones. Suele ser un método de diagnóstico más que de evaluación, pero nos sirve como docentes para saber si la consigna fue bien entendida, si debemos mejorar nuestra forma de explicarla o si le fue demasiado complicada. Cabe destacar que cuando hoy en día nombro la reflexión grupal en salas de maestros, mis colegas me miran atónitos, ya que les parece una idea revolucionaria para sus clases, cuando es algo muy habitual en las clases de artes escénicas. Esta actividad se suma a la observación realizada a lo largo de la clase para entender si lo que quisimos enseñarles fue bien comprendido. Juegos de simulación. ¿Qué mejor forma de aprender una actividad que por medio de la acción? Son infinitos los juegos que se pueden realizar poniéndose en la situación que se quiere explicar. Este método se puede utilizar en las clases de ciencias sociales, en biología u otras materias, dependiendo de la creatividad del docente. Incluso puede aplicarse a matemática, si se sabe cómo. El límite es la imaginación. Prueben este método y verán que ese grupo que parecía apagado termina siendo el más dinámico de la escuela en un par de semanas. Se me podrá objetar que en ocasiones requiere de recursos materiales, pero no es del todo necesario. Explicación de lo aprendido a agentes externos a la clase. Llamar a alguien de afuera,
directivo, docente, auxiliar, alumnas que estén en hora libre, para contarle qué fue lo que se aprendió o en qué consiste el tema que se trató, puede ser una muy buena manera de que los alumnos y alumnas adapten la lección a sus propias palabras y el aprendizaje, adquisición y apropiación del conocimiento, sea más enriquecedor. Como se darán cuenta, se repite mucho el sentido grupal en las evaluaciones que propongo, porque es la forma que considero que debe ser la escuela. No tanto un esquema individualista, sino plantear la conformación de un grupo humano lo más estable posible para que crezcan juntos y juntas y así puedan asistirse en su aprendizaje, a diferencia de la educación anglosajona, europea y asiática. Sueño con un futuro en el que los y las jóvenes tengan menos evaluaciones escritas y en el cual puedan aplicar el conocimiento aprendido y enseñárselo a otros. Otras ideas que considero positivas para mejorar el rendimiento áulico serían las siguientes. Videollamadas con personas de otras localidades o países. Continúo con la premisa de que las TIC son esenciales para la educación del futuro, como también con el principio de que los y las jóvenes siempre están un paso adelante de nosotros en materia de tecnología. Vamos a suponer que en la clase de historia o geografía, por ejemplo, se está tratando el tema de la colonización y la influencia de la cultura europea o estadounidense en distintos países, o las rutas de comercio a lo largo de la historia. Entonces, él o la profesor o profesora decide preguntarles a los estudiantes que hagan un cuestionario sobre qué les gustaría averiguar del tema a una persona que viva en un país conquistado o conquistador. Luego, por medio de internet, se podrían hacer contactos con alguien que vive en uno de esos países y preguntárselo directamente, en primera persona. Este es un simple ejemplo para ilustrar, pero lo mismo podría tratarse si se habla del clima de otra región del país o de algún suceso que esté en boga en ese momento. Y ni siquiera podría considerarse el idioma como barrera, ya que hay personas de habla hispana en todo el mundo. Sin ir más lejos, en Guinea Ecuatorial o en ciertas regiones de Filipinas, se habla castellano como idioma oficial. O podría hacerse una tarea en conjunto con la materia de inglés para evidenciar lo imprescindible que es para comunicarse a nivel global y de este modo motivar a los discentes a estudiarlo en profundidad. Días de reunión, competencias y participación con otras escuelas del barrio o de la zona. Cada escuela tiene otra u otras instituciones con las cuales comparten cierta historia o se les asignó desde el Ministerio de Educación para trabajar en conjunto. Estoy seguro que hay propuestas en todas las escuelas para realizar actividades con esa otra institución, pero ¿qué tal si se mejora este trabajo en conjunto y se le da una mayor relevancia en el ámbito educativo? La sociedad del presente y del futuro nos obliga a mejorar nuestras capacidades comunicativas y a trabajar de manera exogámica. Realizar un trabajo mensual, por ejemplo, con objetivos puntuales con otra institución u otras, nos obligaría a adaptarnos a otras personas, tanto desde el personal docente como los y las alumnas, y a desestructurar la rutina de la educación tradicional, como bien ejemplifica la educación por proyectos. Estas jornadas pueden ser lúdicas en amplios sentidos. Torneos de deportes, de juegos en conjunto o enfrentados, creaciones colectivas, muestras artísticas, etc. También incluso se podrían proponer trabajos prácticos intercolegiales para potenciar las capacidades de los alumnos y alumnas. Las opciones son infinitas, sin necesidad de grandes recursos, solo de ideas. Darles opciones a los alumnos y alumnas sobre qué temas quieren ver en las siguientes clases. Las competencias de cada alumno adoptan muchas formas y habría que impulsarlas de maneras igual de diversas. Robinson K. 2015. Escuelas creativas. La revolución que está transformando la educación. Penguin Random House, España. Página 51. Reconozco que la experiencia docente te va enseñando qué temas son más disfrutados por los y las jóvenes, pero está en nosotros el quedarnos siempre con el mismo esquema de enseñanza o variar periódicamente para no aburrirnos, ni aburrirles. También entiendo que es un gran confort saber que con este o aquel grupo no hay que pensar nada más para hacer, ya que como docente conozco el tema que se va a trabajar al dedillo, porque lo vengo haciendo hace ya muchos años y no necesito planificar demasiado, por lo que puedo dedicarle ese tiempo a pensar qué hacer con otro de mis grupos. Pero uno de los objetivos que me planteo al escribir este libro, como docente e hijo de docentes,
es sacar a mis colegas y directivos de la zona de confort, porque evidentemente algo no está funcionando en cuanto a la educación. ¿A qué me refiero con darles opciones? Vamos a suponer que es una clase de historia para alumnos de 15 años, en la cual la profesora tiene la posibilidad de hablarles en profundidad sobre la arquitectura, el arte visual o el teatro de la Edad Media, por ejemplo. Una opción sería dividir a la clase en grupos y que busquen información y expongan sobre el tema, lo cual es sumamente válido. Pero en ocasiones los alumnos y alumnas no tienen esta posibilidad por recursos, por tiempo o por cualquier circunstancia externa. Entonces, ¿qué tal si se le plantea unos pocos minutos antes de terminar la clase la opción de elegir si hablar más de uno u otro tema a la clase siguiente? Ellos elegirán en base a sus convicciones o aprenderán a debatir para conocer mejor lo que dice la identidad colectiva del grupo. No todos o todas estarán de acuerdo, pero de igual modo se estarán preparando mentalmente para una actividad relacionada a algo que ellos y ellas eligieron, aunque las opciones sean pocas y guiadas. Este ejemplo, que podría haber usado con cualquier materia, es para ilustrar que podría existir la posibilidad de que los alumnos y alumnas se sientan más partícipes de esa educación, eligiendo, aunque sea parcialmente, qué es lo que van a estudiar en las materias, para que les sea más ameno. La anticipación al conocimiento siempre es positiva porque prepara a las mentes para entender lo que está sucediendo y, de paso, ayuda a que los individuos involucrados se sientan parte de su entorno escolar.